una cordial bienvenida a un nuevo programa, El Juez te Escucha. En este programa, esta mañana, analizaremos un tema en el cual nos aqueja a los trujillanos. Se ha convertido Trujillo en una de las ciudades más violentas de nuestro país. Y ello es en el día a día, nos enteramos a través de medios de información, los diversos delitos de carácter muy violento que se realizan en nuestra ciudad, y a su vez cuando son judicializados tenemos como respuesta en muchas oportunidades sentencias de carácter absolutorio, las cuales van a pasar a formar parte, en su mayoría, descontento de la ciudadanía, quien desconoce cuáles han sido las razones por las cuales los jueces han emitido una sentencia de este carácter. Es así que analizaremos dentro del ámbito de la actividad probatoria, que es el sentido en el cual los jueces tienen como criterio para emitir un fallo, cuáles son las incidencias que se producen, cuáles son, por ejemplo, la retractación, la inconcurrencia de los órganos de prueba. Asimismo, tenemos otras circunstancias en las cuales el sistema judicial no expone o fundamentalmente la población no conoce. Tendremos como invitado a un magistrado de un colegiado del ámbito penal, en el cual nos contará sus experiencias y a quien lo tendremos en este set luego de unas pausas comerciales. Nuestra ciudad fue sede de la 12ª edición de los Juegos Nacionales Judiciales, macroevento deportivo que reunió a destacados deportistas de todas las Cortes Superiores de Justicia del país. La ceremonia de inauguración inició con el canto del himno nacional del Perú y el himno Trujillo, a cargo de la soprano Marta Pérez y la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Continuó con las palabras de inauguración a cargo del doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, el desfile de todas las delegaciones participantes y la puesta en escena de una representación mochica, donde la protagonista fue la Dama de Cao. En primer lugar, yo quiero felicitar públicamente al doctor Augusto Ruiz Díaz por su compromiso y también por impulsar este evento nacional. Como usted ve, todas las cortes de acá están presentes, confraternizando en el deporte y también jugando dentro de la política de integración. Creo que es una muestra, ¿no?, de que nosotros no solamente trabajamos para la población, sino también el deporte es parte, ¿no?, del trabajo que tenemos. Pero lo más importante es la integración, la confraternidad y también de que la familia judicial estemos todos unidos en el trabajo y en el deporte. Bueno, son varias disciplinas donde está participando, entre ellas tenemos natación, sapo, también fulbito de adultos, o sea de máster y de jóvenes también, y vóley mixto. Como ustedes pueden ver, estamos participando en distintos eventos deportivos con la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Hemos tenido la suerte de ir para adelante en muchos deportes. Hoy día hemos campeonado con el equipo de Cañete y vamos a continuar también con este mismo ahínco. Me cuentan que ustedes van liderando la lista en ganadores, ¿cierto? Por supuesto, ya tenemos una medalla de oro en natación y vamos a continuar en esta brega y pensamos llevarnos 3 a 4 medallas de oro. Wow, 3 a 4 medallas. Dígame, ¿cómo lo ha recibido Trujillo? Una tierra muy cálida, muy bonita. Tenemos una percepción distinta a lo que se vive a nivel nacional y yo creo que eso es una nueva imagen de la ciudad de Trujillo. Muy bien. Muchas gracias a todos los trujillanos, un saludo a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, gracias. 10 disciplinas se desarrollaron en los múltiples escenarios deportivos de nuestra ciudad. Los Juegos Nacionales Judiciales concluyeron con la premiación a los más destacados deportistas.
Tenemos como invitado en este set a quien le damos una cordial bienvenida al doctor Javier Salazar Flores, integrante del primer juzgado colegiado de Trujillo. Hablaremos del tema en el que el día a día desarrollan su judicatura, en la que en los diversos procesos que se vienen realizando en la Corte Superior de Justicia, muchas oportunidades va a devenir en procesos, fundamentalmente en sentencias de carácter absolutorio. Muy buenos días, señor magistrado, le damos una cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora, y buenos días al pueblo de Trujillo. Gracias por la invitación. Quisiera que explique un poquito a los televidentes el tema de la retractación. ¿En qué consiste? Bien, el tema de la retractación es una figura que se presenta a raíz de los agraviados en los procesos judiciales en materia penal. Hacen una denuncia ante la Fiscalía, ante la Policía. Ello genera una investigación, ¿no? Se arma todo un proceso contra una persona, ¿no? Esa persona luego sometida a un juzgamiento en el Poder Judicial, y al momento de llevarse a cabo el juicio oral, el agraviado muchas veces ya no persiste en su denuncia, no persiste en su incriminación. O sea, ¿no concurre al llamado del juzgado o es que concurre pero da otro tipo de declaración? Concurre a la citación judicial, pero señala que ya no va a proseguir con su incriminación, es decir, que la persona a la cual denunció el inicio, ya esta persona no habría cometido el delito que ha denunciado. ¿Y esto, usted cree, a qué obedece esas razones de que las personas quienes inicialmente en forma enfática indican y reconocen a la persona que cometió el delito contra ellos y luego en juicio oral, de donde se crea la prueba, indican otra versión? ¿A qué obedece? En principio lo que debo señalar es que existe aquí pues dos posiciones, ¿no? La posición que va a argumentar el Ministerio Público es que ha habido una intimidación hacia la víctima o ha habido factores familiares o sociales que han impedido que ésta persista en su incriminación. Por tanto, va a juzgamiento a retractarse, a decir que ya el delito no ha sido cometido por el acusado, pero sin embargo también, por otro lado, tenemos a la defensa. La defensa lo que va a señalar es que realmente lo que está declarando la víctima o el testigo agraviado en el juzgamiento es lo que ha ocurrido, es decir, que nunca el acusado cometió un delito. Y por ello nos estaríamos encontrando en figuras penales, ¿no? Que podría cargarle responsabilidad al agraviado por haber incriminado supuestamente un hecho falso a una persona. Por ejemplo, en el caso de que una persona va ante un hecho que ha ocurrido, se retracta y los jueces, ya no teniendo la indicación directa del agraviado, solamente con esa retractación, ¿podrían absolver al acusado o es que toman una decisión como corolario otros medios probatorios? Podría ocurrir lo que usted señala, puesto que no olvidemos que el agraviado muchas veces es el testigo directo, testigo presencial o como se llama en doctrina, testigo fuente de los hechos. Es el que ha vivido en carne propia lo que ha ocurrido y sin embargo luego nos viene a decir en el juzgamiento que eso no ocurrió. Tenemos testigos de referencia indirectos, como muchas veces son la policía que luego interviene ante el socorro, el pedido de auxilio del agraviado, pero que realmente no ve los hechos, ¿no? Entonces, nosotros, según la teoría de la prueba, el testigo directo, el testigo fuente, que es un agraviado, su versión es muy importante. Claro que existen acuerdos plenarios que se han emitido en el Perú por parte de la Corte Suprema que nos permiten de alguna manera corroborar o no esta retractación para poder absolver o no al acusado. O sea, pero en suma que solamente como retractación no podría ser evaluada como única, ¿no? No, sí tiene que ser ello corroborado de manera periférica, es decir, si la retractación de la víctima en el juzgamiento es para que sea creíble y pueda generar certeza en el juzgador, se requiere que se contraste con otros medios probatorios que se actúen que desvirtúen la responsabilidad del acusado. Por lo menos mínimamente. Mínimamente, así es. En el caso de los delitos sexuales o delitos de violencia familiar, es lo típico en que se dan estas declaraciones
de retractación de las víctimas, ¿no? ¿A qué obedece o cuáles son los factores que usted considera primordiales para realizarse la retractación? Bien, justamente señalé hace un momento sobre la existencia de acuerdos plenarios. Existe un acuerdo plenario, el número 1/2011, emitido por la Corte Suprema en el mes de diciembre del 2011, la redundancia, en la cual ha señalado ya la Corte Suprema que existen estas situaciones de retractación en casos de delitos de violación sexual de un menor de edad. Y señala que los jueces, si bien cierto somos soberanos en el tema de la valoración probatoria, pero ello debe ser con un criterio de razonabilidad, proporcionalidad, de acuerdo al caso. En este sentido, señala que el tema de la retractación muchas veces se ha podido verificar, de acuerdo a la práctica, que existen las retractaciones en otros delitos y por lo tanto lo que el juez debe hacer es hacer una valoración en conjunto. Obviamente hay factores sociales y familiares que influyen en una víctima en este tipo de delitos, ¿no? Porque obviamente a veces el imputado, el acusado es el padrastro, es el padre, es un hermano, es un tío y por tanto con la finalidad de mantener la unidad familiar, de no quebrar esa unidad familiar, muchas veces la víctima tiene que verse obligada bajo presión de la propia familia, de retractarse, con la finalidad de mantener nuevamente, como digo, esa unidad familiar, a costa de generar impunidad, ¿no? Entonces, la Corte Suprema ha establecido este acuerdo plenario que nos da criterios y lineamientos para poder encontrar que existe una retractación no válida, ¿no? ¿Ha otorgado la ley algún tipo de protección a las víctimas y testigos? ¿Y cuál sería? Sí, existe toda una legislación sobre protección a víctimas y testigos, sobre todo con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que está a cargo básicamente del Ministerio Público. Sin embargo, lo que se puede advertir es que ello aún no se ha enraizado, ¿no? en la práctica judicial y sobre todo en la Fiscalía, ya que si existe el temor que algunas víctimas puedan sufrir, ¿no? intimidaciones, coacciones, amenazas, para que puedan luego retractarse en el juzgamiento. Entonces la Fiscalía debe dotar de protección a dichas víctimas, inclusive puede señalarles un código de reserva, ¿no? Es decir, una identificación que no sea la que comúnmente se utiliza, con la finalidad de preservar su identidad y de esa manera la víctima no sufra pues alguna violencia o amenazas que hagan que vaya al juzgamiento y se retracte, ¿no? de su declaración. Sentimos y que Fiscalía de la Nación en realidad no ha desarrollado objetivamente, o podríamos decir a cabalidad, este programa de protección a víctimas y testigos, porque en delitos violentos, por ejemplo homicidios, violaciones sexuales, vemos a diario cómo los abogados o familiares se encaminan a los testigos, ¿no? Muchas veces intimidan para que no concurran a declarar y en otras oportunidades para que concurran a declarar, pero levantando cargos. Sí, aún está en ciernes, ¿no? Este tema en todo el Perú. Se ve testigos que han sido asesinados, ¿no? Claro. Salen las noticias y mucha gente se preguntará, ¿no? El público se preguntará cómo es posible que ello ocurra, no hay garantía, no hay seguridad. Y muchas veces dice, por eso yo no me meto, yo no voy al juicio, no declaro, no digo nada, porque inclusive a veces somos vecinos de los propios acusados y nadie va a garantizar que no nos ocurra nada en nuestras casas, ¿no? Son ubicables. Así y es. Muchas veces el resultado ineludiblemente tiene que ser una sentencia de carácter absolutorio porque no hay elementos suficientes o actividad probatoria mínima. Así y es. ahí obedece pues que es interpretado de diversas maneras, ¿no? Parece si seguimos analizando este tema y otros más en el siguiente bloque. Por favor, Bien, nos acompaña gracias. luego de unos breves comerciales. Para quienes nos sintonizan en este momento, nos encontramos con nuestro invitado, el doctor Javier Salazar Flores, magistrado del primer colegiado penal en Trujillo. Doctor, conversando el tema de la retractación de las víctimas, pero también se dan casos en los cuales hay personas que recurren a la justicia a solicitar tutela jurisdiccional y en muchas oportunidades los hechos que alegan no son reales.
y eso se puede probar luego de un juicio, el cuadro en el cual caen en contradicciones o finalmente los jueces podemos advertir ello. ¿Hay algún tipo de sanción? Sí, en efecto, ¿no? El artículo 402 del Código Penal señala que las personas que atribuye falsamente un delito a otra persona o que ofrece pruebas que son falsas para imputar la comisión de un delito a otra persona, incurre en delito de denuncia calumniosa. Es un delito contra la Administración de Justicia. Y también el artículo 409 del Código Penal señala que aquel testigo o perito que haga una falsa declaración en juicio también incurre en comisión delictiva, ¿no? Es decir, lo que nosotros tenemos que señalar a la población es que sindicar a una persona a la comisión de un delito o atribuirle una conducta delictiva o un hecho delictivo tiene que entender que ello tiene que ser demostrado y por lo tanto si se prueba en el juicio con los medios probatorios que se actúen que esta sindicación, esta denuncia, esta imputación es falsa, entonces hay responsabilidades que deben asumirse. Claro, ellos se materializan normalmente, ¿no? Hemos visto nosotros en los casos, en la casuística diaria, que los agraviados normalmente pues van al juzgamiento y allí señalan que la persona que fue denunciada no es la que le causó el delito, ¿no? Es decir, se retractan. Y se llega a demostrar al final, con la prueba actuada y con esta retractación, que debe emitirse una sentencia absolutoria. Ante ello, los juzgados, al menos el juzgado colegiado que yo integro, estamos disponiendo que se remita copias al Ministerio Público para que se procese a los agraviados que se retractan en ese sentido. Porque existiría indicios, ¿no? Falsedad en juicio, ¿no? Existiría indicios de la presunta comisión delictiva de o falsa denuncia o de falsa declaración en juicio. Estas personas cuando concurren se les toma el juramento de ley. Así como es. tal, al alterar la verdad o indicar un hecho no real, estaría realizando una conducta delictiva. Así ¿no? es un juramento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los letrados, personas versadas en derechos quienes conocen y están realizando la asesoría, llevan actividad probatoria, llevan a juicio declaraciones de personas, elaboran inclusive, pero como estamos indicando, no se logra establecer que los hechos se hayan suscitado y que sean reales? También hay sanción, además de la sanción que es para el testigo y el agraviado, también hay sanción para el letrado que asesora. ¿Y de qué manera se podría efectivizar? Bien, en primer lugar, el abogado que patrocina tiene que guardar la ética profesional, ¿no? Y entonces la sanción puede ser en su propio colegio de abogados al cual pertenece, a través de la Comisión de Ética, pero también Indecopi, ¿no? Está ahora teniendo competencia, preocupándose sobre estos temas, ¿no? Y cuando el abogado no ejerce a cabalidad su función profesional, ¿no? Ante un caso que está encargado. Pero en sí la defensa que ejerce, ¿no? Que se ejerce en el juzgamiento, no puede ser sancionada penalmente, salvo, como repito, si obviamente se incurre en algún delito, ¿no? Pero en este caso yo pienso que la sanción es más moral, ética, disciplinaria ante su colegio institucional, ¿no? El colegio de abogados al cual pertenece dicho letrado. Claro, sí, sin duda. Y de otro lado tenemos también que indicar cuál es el costo de todo estos valor probatorio o concurrencia de actividad probatoria, vamos a decir, nefasta, que no viene más que no abona nada a lo investigado y las sentencias van a ser de carácter absolutorio. Entonces son muchos elementos en los cuales las sentencias, luego de un juicio y dentro de un delito que muchas veces no va a poderse declarar a un culpable, vienen así en ese sentido, van a tener que declararse absolutoria. Y además pues tenemos elementos diversos como son la inactividad de abogados ante la actividad probatoria propuesta, inercia de las partes, además tenemos cifra negra de criminalidad, o sea, son tantos elementos en los cuales usted considera con su experiencia en la actividad
es eficiente en la actualidad, que las partes aportan la actividad probatoria suficiente o hay todavía falencia? Este nuevo modelo procesal penal exige que todos los operadores del sistema, todos los sujetos procesales que intervienen, tienen que cumplir su rol. La fiscalía tiene un rol, investigar, y tiene que ofrecer la carga de la prueba, ¿no? Y la defensa, si alega una teoría del caso, si alega una hipótesis, tiene que probarlo. Es decir, si bien es cierto la presunción de inocencia, el acusado no tiene por qué probar su inocencia, pero sí hechos que alegue. No olvidemos también otra cosa, que los jueces, para condenar a una persona, tenemos que llegar a la certeza de su responsabilidad. Es decir, la prueba actuada en juicio debe producir certeza en el juzgador. Y si tenemos un agraviado que va a juicio a retractarse, a no persistir en su incriminación, a no contribuir en el ejercicio de los hechos, es más, si es tratado por la Fiscalía como un testigo hostil, puesto que se retracta, ¿no?, de la sindicación que efectuó en su denuncia inicial, entonces el juzgador, lo que va a generar en el juzgador, la prueba, va a ser duda. Y cuando existe duda razonable, lo único que queda es absolver, ¿no? No olvidemos del principio del indubio pro reo. Referido a los delitos en los cuales se ve o alcanza el sistema una eficacia para poder dictar fallos, en este caso condenatorios, se requiere, quisiéramos que eso diga los televidentes, que el juez tenga con precisión elementos de convicción plenos, ¿no? Así es. Y estos elementos de convicción son otorgados por cada una de las partes que emiten ellos o la teoría del caso que presentan, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, ¿de qué manera ellos pueden procurar que los órganos de prueba, en este caso que ellos aportan, puedan concurrir o ser en forma eficaz a un proceso? ¿Qué pasa cuando un testigo ofrecido por ellos no desea concurrir o es más, no hace caso a la parte que ofrecen? Los jueces, ¿qué arma tienen o qué medio legal? En principio, la Fiscalía en su acusación ofrece órganos de prueba, testigos, peritos, para poder acreditar su acusación. Igual la defensa. Se debe destruir la presunción de inocencia que la Constitución ampara a todo acusado, a todo procesado en el juicio. Y para ello se requiere de actividad probatoria. Si un testigo o un perito no concurre al juzgamiento, la ley permite y habilita al juzgador a disponer su conducción compulsiva, ya que todo ciudadano tiene la obligación de concurrir ante el mandato judicial. Y en caso no pueda ser localizado, es decir, si se dispone de su conducción compulsiva, la policía lo tenga que llevar al juzgamiento y no es posible ubicarlo, entonces la ley señala que debe prescindirse del examen de dicha persona, ¿no? Lo cual obviamente conlleva debilitar la teoría del caso de la Fiscalía, puesto que todos los medios probatorios que ofrece el fiscal, se entiende, es para acreditar su acusación. Y cuando menos testigos concurran, más débil se va a tornar pues, su teoría, ¿no? La ley permite, en la actualidad, el nuevo modelo procesal, también una declaración a través de videoconferencia. Hay personas que pueden estar fuera del país, inclusive, pero se les puede citar para que declaren, ¿no? Eso hay que dar a conocer, que las personas no teman denunciar, pese a que los testigos del delito que ellos creen ha sido vulnerado no se encuentran en el país. Explique un poquito en qué consiste esta declaración. Bien, la declaración de los testigos, inclusive del acusado, a través del sistema de videoconferencia, es permitido hoy en día por la ley procesal. Es decir, en el juicio no se requiere la presencia física de los testigos, de los agraviados, inclusive del acusado. Lo que se debe hacer allí es que el Ministerio Público debe tener claro qué testigos o qué peritos no van a poder concurrir, ya sea, como usted ha señalado, que estén fuera del país o vivan en otra ciudad alejada, la cual no van a poder concurrir al juzgamiento, y por tanto pueda solicitar que sean examinados a través del sistema de videoconferencia, que tiene el mismo valor probatorio, es decir, el principio de mediación, el juzgador lo va a ejercer, porque va a tener a la vista al testigo, al perito, al agraviado o al acusado,
y va a permitir que se pueda escuchar a dicha persona y se pueda valorar su testimonio. Entonces la ley se habilita este medio técnico. Bien. Válidos los conceptos que usted nos ha dado y fundamentalmente muy explícitos. Agradecemos haber estado esta mañana en este programa y quisiéramos comprometerlo, tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, encantado por la entrevista. Señores televidentes, con ustedes es todo por hoy y será hasta un nuevo programa.